Minister Bissonnette, the floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de panel. A mi amigo José Antonio Cast, presidente de la red, ministros, canciller Mario Búcaro, amigos y amigas todas. Quiero empezar agradeciendo la invitación a esta quinta cumbre transatlántica en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Siempre es un honor ser parte de este espacio de diálogo, más aún en un momento tan crucial para discutir y reflexionar sobre los derechos humanos en el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como dominicano y desde el Centro de Análisis para Políticas Públicas que presido. En esta convocatoria me dirijo a ustedes para explorar el origen de la Organización de las Naciones Unidas y los profundos fundamentos que dieron lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos dos hitos representan un compromiso perdurable con la justicia, la paz y la dignidad humana, y su historia nos recuerda la capacidad humana para aprender de sus errores y trabajar juntos hacia un futuro mejor. En la realidad moderna, hoy tenemos más preguntas que respuestas, y no pretendo en este contexto traer respuesta a estas interrogantes, pero sin lugar a dudas, estas preguntas nos harán reflexionar sobre los retos que tenemos para el porvenir como la humanidad. Le comparto tres. ¿Cómo ha influido la existencia de la ONU en la estabilidad y la paz mundial desde la creación y cómo ha evolucionado su papel en el siglo XXI? ¿Cómo se puede abordar la tensión entre la soberanía estatal y la responsabilidad de proteger los derechos humanos, especialmente en situaciones de crisis y conflictos internos? ¿Y cómo ha evolucionado la dinámica de las relaciones internacionales en los últimos años y cuáles son los principales impulsores de estos cambios? La ONU surgió de la ceniza de la Segunda Guerra Mundial. Después de la devastación y el sufrimiento causado por la guerra, la comunidad internacional comprendió la necesidad apremiante de evitar futuros conflictos y trabajar juntos para promover la paz y la seguridad global. Y con el propósito de proporcionar una plataforma para la cooperación internacional, el diálogo y la resolución pacífica de disputas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una respuesta directa a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y a la opresión que habían prevalecido en muchas partes del mundo. La Declaración establece un conjunto de derechos fundamentales que todos los seres humanos deben disfrutar sin distinción de raza, religión, sexo u origen. Fue un llamado a la humanidad para asegurar que nunca más se permitieran las violaciones flagrantes de la dignidad humana que habían ocurrido durante el conflicto mundial. Esta declaración representa una visión compartida de un mundo en que la libertad, la justicia y la igualdad son los cimientos de la sociedad. Cuando se me presentó el tema de la validez de los derechos humanos, pensaba en muchas cosas. La validez actual de los derechos en comparación con la esencia de la declaración, las amenazas a la validez de los derechos y la validez jurídica de los derechos humanos y la falta de mecanismos para la materialización y la contabilidad. Mirando alrededor del mundo, enfrentamos diversas amenazas a los derechos humanos. Desde la controvertida agenda del aborto hasta el conflicto actual entre Israel y los terroristas de Hamas. Y más cercano a mi casa, la crisis haitiana. Todas estas situaciones evidencian la necesidad de reafirmar los principios fundamentales de la Declaración. A mi entender, estas amenazas competen esencialmente al valor de la vida y la comprensión confusa de sus fundamentos, la libertad y la dignidad. Uno de los desafíos del mundo es mejorar la mala calidad de la política, que se ha ido deteriorando. En Occidente, particularmente, tenemos un grave problema de populismo. Populismo es prometer lo que se sabe que no se puede cumplir, prometer el cielo y entregar el infierno, tratar de engañar a la gente. Otro de los desafíos del mundo es la migración. Por ejemplo, en América Latina tenemos cerca de más de 9 millones de migrantes, casi todos ellos salidos de Venezuela, con 7,1 millones de desplazados, el caso de Haití, según la ONU, con 1,8 millones,
frente a los 8,2 de Ucrania y 6,8 de Siria, unas migraciones que provocan muchos desequilibrios. Hoy, por consiguiente, nos encontramos en un momento crítico, donde la declaración enfrenta un enfoque dogmático que ha llevado a la desvirtualización de los derechos. Por tanto, lo esencial es recordar que esta declaración se concibió como un ideal común que debe de guiar la interpretación y aplicación de los derechos humanos. En un mundo marcado por la diversidad, enfrentamientos, desafíos que ponen a prueba la solidez de los derechos fundamentales. En primer lugar, nos encontramos con la agenda del aborto. Esta se ha ido inmiscuyendo en nuestros países por entidades supranacionales y pareciera que no hay marcha atrás. No obstante, queda esperanza en el caso dominicano, por ejemplo, desde la presión local y con el patrocinio internacional se ha conseguido seguir adelante con el proyecto de reforma del Código Penal sin tomar en cuenta la despenalización del aborto. No puedo dejar de aludir en mi intervención a la crisis haitiana. Esta refleja una compleja red de desafíos humanitarios y migratorios. Estas amenazas no solo comprometen derechos específicos, sino que también socavan la integridad de la declaración, buscando otorgar una responsabilidad a un Estado del cual no puede venir la solución de la crisis haitiana, tal como lo ha dicho el presidente Luis Abinader en cada participación en el foro internacional, y lo cito: no hay una solución dominicana al problema haitiano. En el núcleo de estas amenazas se encuentra el derecho fundamental a la vida. Este derecho no solo es el primero en jerarquía de los derechos humanos, sino también que actúa en el pilar de nuestra civilización. Como lo expresé en la tercera cumbre transatlántica, la defensa de la vida constituye uno de los mayores compromisos que cualquier servidor público pueda asumir. El renunciar en este momento sería permitir que la base sobre la cual se fundaron nuestras sociedades se derrumbe. No hay derechos humanos donde no hay seguridad. No hay derecho humano ni derecho a la vida donde no hay ni siquiera Estado funcional. No hay paz donde la anarquía pandillera reina, y esto más temprano que tarde se convierte en un problema internacional si no le ponemos atención. Lamentamos mucho la actitud frecuente, errática y desconcertante de algunos actores, envalentonados a la hora de apuntar con su dedo acusador hacia los países que defienden su integridad, pero brillando por su ausencia cuando hay crisis destructivas. Por eso la importancia de que estos encuentros, que reúnen a quienes compartimos valores, y no para un ejercicio protocolar de vernos la cara, sino para hacer un verdadero llamado a la acción por la protección y la consolidación de los derechos humanos que dieron origen a la organización donde nos encontramos ahora. En ese sentido, el llamado es claro: debemos volver al fundamento de la Declaración Universal, reconociendo el derecho inherente a la vida y a la familia como el cimiento sobre el cual descansan todos los demás derechos humanos, recordando que esta defensa no es desde una posición estática, sino desde un compromiso dinámico con los valores fundamentales que sostienen nuestra convivencia global. Solo con la participación activa de los hombres y las mujeres de buena voluntad podemos construir una sociedad de respeto más justa, pacífica y honesta. No pretendo que los desafíos que enfrentamos sean fáciles, que las respuestas lleguen rápidamente o que todas nuestras diferencias y divisiones se desvanezcan felizmente, porque la vida no es tan simple y nunca lo ha sido. Sin embargo, recordemos que cada uno de nosotros, dotado de la dignidad que poseen todos los hijos de Dios, tenemos la gracia de reconocernos unos a otros, comprender que todos buscamos nuestra felicidad, la misma realización de una vida bien vivida. Al menos ese conocimiento debería darnos fe y esperanza en que a través de nuestro trabajo colectivo, la providencia de Dios y nuestra voluntad de asumir las cargas de los demás, dejaremos una humanidad mejor que la encontrada. Muchas gracias.